Bonjour, buenos días. Este es mi primer día como CEO de nuestra empresa. Quiero expresar mi agradecimiento a Elisabeth Banater, Maurice Lévy y a la junta directiva por honorarme con su confianza. Lo primero que quería hacer al asumir este nuevo cargo era hablar con todos ustedes. Lo voy a hacer en castellano por la primera vez. Después pasaré de vuelta a inglés para la segunda. Pero pensé que no tendría una segunda oportunidad de hacer una buena primera impresión. Seguir los pasos de Marcel Bleustein-Blanchet y de Maurice Lévy es todo un honor. Pero créeme, es todo un reto también. En estos últimos 90 años, ellos convirtieron a Publicis, que era una pequeña agencia de publicidad en el parisino barrio de Montmartre, en un líder mundial de la comunicación. Y en los últimos 30 años, Mauricio, como se dice acá, ha multiplicado casi por 100 el valor de la empresa. Solo con lográramos nada más que la mitad de lo que hizo, ya seríamos todavía más grandes que Apple o Google. Ha dejado el listón muy alto. Ahora somos una de las 3 principales empresas de comunicación del mundo y podemos sentirnos muy orgullosos de lo que ya hemos logrado. Pero nos movemos dentro de un sector que está pasando por cambios radicales e incluso duros. Y no nos engañamos, no tenemos siempre el viento en popa. Desde que se anunció mi nombramiento, he oído hablar mucho de lo que debería, podría o quería cambiar. Así pues, he querido dejarlo claro desde el primer día ante ustedes. Hace 18 meses implementamos una nueva organización, The Power of One, que está cogiendo ritmo por todo el mundo. Y ya no he venido a cambiar lo que hemos conseguido con el Directoire Plus. Seguiremos construyendo sobre los cimientos ya asentados para recobrar el tipo de crecimiento que nos merecemos, adaptar nuestra estructura de coste a esta nueva economía y para dejar a la empresa preparada para el futuro. Y para todo eso debemos ser lo más competitivos en nuestro terreno, acelerando en 3 dimensiones que nos harían dejar muy atrás a la competencia. En primer lugar, debemos centrarnos en traerles a todos nuestros clientes lo que realmente necesitan. Transformación por el medio de la alquimia entre la inteligencia, la creatividad y la tecnología. Nuestros clientes se enfrentan con muchos desafíos. Tienen que ganar más, ser todavía más eficiente y restaurar la confianza en sus marcas. Y para conseguirlo, necesitan transformarse drásticamente. Y nosotros tenemos que acompañarles en esta transformación. Ya lo sé, me van a decir transformación en francés. Todo el mundo habla de transformación. Sí, efectivamente, todo el mundo tiene esta palabra en la boca. Pero nosotros somos de los pocos capaces de pasar del dicho al hecho. Somos la única empresa del mundo con la profundidad de talento que se requiere para imaginar cómo deben experimentar las marcas con las nuevas generaciones de consumidor y también para transformar el negocio de nuestros clientes de modo que esas experiencias con las marcas se hagan realidad. Esta es una oportunidad única de llevar a todos nuestros clientes Marketing Transformation y Digital Business Transformation. No sé cómo traducirlos, pero esas son las 2 cosas que le tenemos que traer. Y es así como haremos posible que nuestros clientes dispongan de un crecimiento alto, de modelos de coste reducidos y de una experiencia de consumo más gratificante para sus propios clientes. Saquemos, pues, todo el partido posible de los recursos que solo nosotros tenemos en datos, en creatividad, en medios de comunicación, en consultoría, en tecnología y en inteligencia artificial. Con ellos podremos obtener ideas impactantes que harán mella en la manera en que nuestros clientes se relacionan
con los consumidores en todas las dimensiones. De esta forma, haremos realidad nuestro ideal de llegar a ser el socio indispensable de su propia transformación, consiguiendo así seguir siendo fuerte en el mercado durante muchos años. En segundo lugar, para hacer realidad esta visión, franquearemos una etapa más para construir una organización centrada en el cliente. Tenemos que dejar de hablar de integración para hacerla realidad, pasar del dicho al hecho, para nosotros y para nuestros clientes. Algo que ya ha avanzado bastante, con nuestros 4 hubs de solución y con Publicis One. Pero debemos avanzar todavía más, rompiendo los silos sin estropear lo que hace que nuestras marcas individuales sean tan potentes. Por eso, estamos nombrando a más de 100 Group Client Leader. Se les dará competencia para que tengan acceso a los recursos adecuados en los momentos oportunos, estén donde estén, de modo que hagan realidad nuestra promesa de colocar a los clientes en el centro. También estamos formando equipos líderes de grupo en nuestros 20 países principales. Como ya se han instalado los hubs de solución, los equipos líderes del grupo se encargarán de fomentar todavía más colaboración a nivel local, de simplificar nuestra estructura y de aprovechar nuestros recursos al máximo y de hacernos trabajar unidos para aumentar beneficio. Por último, que no es lo menos importante, tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar juntos. El mayor desafío que enfrentamos no es estructural, sino cultural. Ha llegado la hora de romper con las costumbres que tenemos y que se han quedado antigüedades, para formar un equipo en todos y cada uno de los niveles de la empresa, para construirnos un futuro todo junto. O dicho de una manera que no sé traducir, break, bond, build. 3 palabras que volverán a oír muchas veces. 3 palabras que fundamentalmente cambian nuestra manera de actuar cada día. La manera en que nos relacionaremos con nuestros clientes y nuestra manera de funcionar como empresa. Este cambio de orientación cultural significa que cambiaremos la manera en que nutrimos, alentamos, formamos y recompensamos a los nuestros, porque cada una de las personas del grupo tiene un papel que desempeñar en nuestra transformación. Esa será una de las principales prioridades del directorio al que me incorporo con Steve King, así que con la junta de directora de Publicis Group. Juntos construiremos lo que, a mi modo de ver, es el mejor equipo y el más colaborativo del sector al servicio de nuestros clientes y de todos ustedes. Como decía, nos han puesto el listón muy alto, pero estoy seguro que si llegamos a hacer todo eso, pasaremos de ser una holding company a ser una plataforma. Sí, una plataforma. Esa es la palabra que expresa qué tipo de organización ágil, plana, modular y dinámica va a crear el nuevo valor. No solo para nuestros clientes, sino para todos los que componemos el grupo. No será fácil, ni lo haremos en un solo día, pero pondremos todo nuestro empeño en ello. Voilà. Ahora me gustaría concluir con una cosa más personal. Hace 20 años, cuando volví de Chile, decidí trabajar en publicidad, porque a este momento pensaba que una idea puede cambiar el futuro de una empresa. Y lo sigo pensando. Nos queda mucho que hacer, pero estoy convencido de que no hay mejor lugar que Publicis para seguir haciendo realidad este convencimiento y para transformar el negocio de nuestros clientes gracias a grandes ideas. Así pues, quizás el mensaje más importante que yo tenga hoy sea este. Sean creativos, atrévense a innovar, pongan toda su pasión para ganar
y sigan y sepan que pueden contar con toda mi energía y que me comprometo a apoyarles en todos ustedes, en cada paso que den. No es difícil ponerse en contacto conmigo o con sus jefes, basta con un mail. No duden, pues, en escribirnos, cuestionarnos, retarnos y ayudarnos a construir la Publicis del mañana. Muchas gracias. Merci beaucoup.